Bueno, Entonces voy a poner el cronómetro. No, no te vayas a pegar para salir cámara porque me satura. Sí, no te da problema. No te da problema. Buenas noches, ¿cómo le va, Pamela? Muy bien, Nito, una vez más con todos ustedes acá en Distinto Tiempo, celebrando la vida. Así es. Y con un invitado hoy que hace mucho tiempo que tengo ganas de invitar porque es un amigazo. Y vamos a hablar del arte como transformación social. Bien. Y bueno, venimos hablando de este invitado desde los primeros programas. Claro, apareció así con algunos invitados que estaba nombrado él, así que era hora que venga. También, porque es un artista. Exacto. Que además tiene su obra colocada en las casas de famosos. Ajá. Bueno, no adelantemos más, ya nos lo va a contar él. Y vamos a entrar, yo te sugiero un clásico que tiene mucho que ver con un artista que debe tener en su casa este cuadro, el señor Ringo Starr. Y yo quiero dedicarle el clásico del programa de hoy a mi amigo Mauricio, no Macri, pero otro. Otro Mauricio. Y se llama Las increíbles aventuras del señor Tijeras, según me lo pidió él. Bueno, así que Mauri, esto es para vos. Estamos en Distinto Tiempo. Hola, ¿cómo te va? Ahora sí podés hablar. Ahora sí puedo. Sí. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Perdón, el famoso Fernando Ferramón. Bueno, pero iba a decir que él se presente. Que la gente lo conoce por las redes, por las fotos de sus cuadros, que muchos tienen que ver con el rock. Ya nos va a contar él de sus cajas y de sus proyectos. Así es. Y no sé si alguno se acordará de cuando habíamos hablado de hacer esta exposición interactiva con él. Y bueno, con todo el tema de Sui, que al final nunca se dio. No, pero se dio lo de Ringo Starr, ¿no? Sí. Tengo que empezar a preguntarle por ahí. Uh-huh. ¿Cuál fue la emoción tuya de saber que algo que vos habías hecho le llegó a sus manos? Y estas cosas son como increíbles, ¿no? O sea, uno siempre trabaja pensando en que cualquier obra que uno hace, la hace desde la pasión, desde el corazón, desde algo que uno le gusta hacer. Pero hay cosas que creen que... Bueno, igual a veces no tiene nada que ver la gente, es como el tema nosotros de defensa, viste que yo puedo tomar mate con gente recontrapestada o que me pasan al lado y no me enfermo cuando estoy bien, y a veces estoy con las defensas medias bajas y me enfermo. Al final no suelo enfermarme, bueno, y así fue. este año me tocó. Son esas cosas que uno no imagina, la verdad, ¿no? Porque hay personajes que uno sí, son como de fotografía, ¿no? O de película, y no imagina que una cosa que uno hizo puede llegar a manos de él. Es muy particular la obra que hizo porque en su momento Ringo expresó que quería ir a la Antártida. Y como no había forma de traerlo a la Antártida, lo metimos en una de las cajas de Ferramosca. Claro, y yo hice una caja como si fuera una especie de... había una especie de barco que se asemejaba al submarino amarillo, y con un mini Ringo, porque yo hago los personajes, un mini Ringo que estaba en el hielo y lo estaban saludando por su cumpleaños 77, que era ese el motivo de la caja, ¿no? Así que bueno, tenía toda una especie de mezcla de elementos que servían para el caso. Una curiosidad, cuando vos estás armando la caja, ¿lo tenés primero en tu cabeza o vas juntando piezas y las pones todas en una gran mesa y la vas montando? ¿Cómo es el proceso? Es un poco las dos cosas, como vos más o menos lo contás. Cuando hay un tema en especial, por ejemplo, sale una cajita que tiene que ir a mano de Ringo. Bueno, hay un tema, hay una cuestión específica que yo tengo que empezar a elaborar, a ver en qué contexto lo voy a poner, qué mini historia voy a contar dentro de esa caja. Entonces tengo que hacer elementos especiales. Pero hay otras veces que las cajas tienen una temática que yo la puedo pensar con mucha más calma, y entonces sí, tengo un montón de piezas y yo las largo arriba de la mesa y son, ¿viste? A decir de un músico, como si vos tenés las notas y tenés los acordes y todo, entonces empezás a probar y a ver qué queda bien, y lo vas armando y lo vas montando dentro de la misma caja. O sea que dependiendo un poco el tipo de obra,
es un poco como yo trabajo. Bien. Pero no hay una idea, en general no hay una idea muy preestablecida. Es como una especie de armado que se va haciendo en función del tema o sea, si es algo que decidí yo, ¿no? Cada caja es como una canción, porque cuenta una historia. Claro, Una claro. historia que compone él en su cabeza y después la plasma. ¿En qué trabajas? ¿En papel maché? Trabajo en papel maché, trabajo mucho en Telgopor, hay muchas cosas que son impresas, predibujadas, otras que están dibujadas en la misma, o sea, en papel y después montado. O sea, trabajo con el material que me sirva sobre todo para darle volumen y para generar esos distintos planos que tiene la caja, ¿no? O sea, es un poco eso, o sea, que tengan un cierto espesor como para ir haciendo distintos volúmenes, ¿no? Eso siempre tira digamos, el arquitecto original, que es el que me da un poco esa idea de trabajar con volúmenes y planos. Vos sos arquitecto. Yo soy arquitecto, sí. Porque yo lo comparaba con eso de poner todas las cosas como armar la valija. Es que en cierta forma es así, tenés Que todo, tenés todo. Y vas viendo dónde lo pones, dónde Yo queda. armo bien. la valija así, por eso. Es lo primero que me hizo acordar cuando me decías eso. Sí, Poner todos los elementos y después ver cómo lo metes. Es así. Y lo vas probando, lo vas Lo vas pegando probando. en el momento, no, lo vas No, apoyando. vas haciendo una especie de presentarlo, ¿viste? Como se dice, por ejemplo, en arquitectura, cuando Claro. vos algo no lo colocas del todo, pero lo presentás. Entonces, lo vas viendo a ver cómo queda, te alejás. Sería al músico ir probando y escuchando y grabando y viendo a ver cómo salió. Es así un poco. Entonces vas viendo, lo mirás de lejos, lo dejás, a veces lo tenés que dejar, a veces no sale, ¿viste? No, se traba, no. ¿Le sacás fotos o no? ¿Lo dejás? A veces con la foto lo ves distinto. Con la foto lo ves distinto. O sea, viéndolo en vivo, digamos, es una cosa. Pero en la foto te da como una distancia que a veces vos por ahí ves desequilibrios o cosas que las ves en la foto y no las ves tanto viéndolo Sí. tanto encima, ¿no? Por eso digo, le sacás Sí, fotos. sí, te sacas fotos. Sí, yo le saco así, digamos, de prueba en las partes y ahí después lo voy ensamblando, ¿no? No tanto como llegar a un programa de eso que hay en arquitectura ahora que se arman, o si se No, podría vos hacer. sabés que yo me recibí en el año 92 y en el 92 las computadoras eran nada, no existían prácticamente. Tenía algún compañero que era más metido con las computadoras, pero en ese momento había máquinas que no tenían ningún tipo de programa todavía. Entonces yo siempre trabajé mucho más dibujando. Y en mi profesión, cuando los años que trabajé en arquitectura, trabajaba en obra. Entonces yo dibujaba en las paredes. Agarraba a la gente que trabajaba y decía, mira, vamos a hacer esto. Entonces era una especie de planificar dibujando y nunca utilicé programas de arquitectura. O sea que no estoy muy vinculado con los... ¿Y la música te viene de esa época de estudiante de arquitectura? O sea, ¿tu relación con la música de dónde viene? Mira, mi relación con la música es desde chiquito. Mi viejo es músico. Mi abuelo también era músico, pero mi viejo es músico de jazz de toda la vida. O sea, toca jazz tradicional desde siempre, grabó discos. En la década del 50 tiene 2 o 3 discos grabados. Tocó con Louis Armstrong cuando vino acá a la Argentina. ¿Y qué tocaba? Toca clarinete, saxo. En el año 58 tenía 20 años él, y cuando Armstrong vino acá, por la única vez que vino, juntaron unos cuantos músicos que había y él fue uno de los que tocó la única vez que estuvo acá. O sea que, y eso es una foto que yo la tengo en mi blog, ¿no? Como una especie de ícono, ¿no? De cómo él recién empezaba a tocar. O sea que me imagino yo cómo estaría, ni se debe acordar cómo estaba en ese momento de tocar con un tipo así. Pero, o sea que yo viví la música en mi casa siempre, ¿no? Después lo acompañé muchas veces a grabar, o sea que yo estaba dentro del estudio, las tomas que se hacían, los arreglos, las ecualizaciones después en la sala, o sea que estoy bastante, digamos, vinculado con la música desde ese lado, ¿no? Yo fui a estudiar y toco muy mal el saxo, porque era una especie de mandato familiar casi, pero digamos, no puedo decirme músico, pero digamos, mínimamente hice y mínimamente también participé en las bandas de cuando uno era chico, ¿no? O sea, tocando el saxo en algunos covers y cosas así, que algo en esa parte también tengo, ¿no? Vamos a escuchar un poco de Louis Armstrong. Dale, y vamos a escuchar. ¿Cómo no? enseguida volvemos. Estamos- Estamos en distinto tiempo. Me robaste la Te robé. palabra. Bueno, a ver, contame un poco
digamos, la inspiración para estas cajas y esta muestra que algún día haremos. Algún día haremos, sí. O sea, tus artistas, ¿cómo los elegiste, por ejemplo? ¿Por su historia o por tu gusto por esa música? Y un poco todo porque uno siempre tiene algún gusto en especial, que generalmente está vinculado más que nada por la edad de uno, ¿no? O sea, uno se centra en los momentos donde ciertos grupos, ciertas bandas te impactaron más por qué sé yo, porque uno se va metiendo en la música que a uno le gusta a determinada edad, ¿no? Entonces hay como una cuestión generacional que te va ubicando. Pero después hay otras cosas que tienen que ver con la importancia que tienen ciertas bandas y ciertos músicos dentro del espectro de la historia, en este caso del rock nacional, porque yo fui tomando las bandas y los artistas íconos del rock. Entonces hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. También hay algunos que yo los ubico y hago una caja también digamos, conmemorativa por su importancia, aunque no me gusten, ¿entendés? O sea, no diría que no me gustan, pero digo, bueno, puedo seleccionar 2 o 3 temas, el resto no, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, por ahí, hago una caja de riff, Sí. o de papo, y yo lo puedo apreciar como guitarrista, lo puedo apreciar, pero no sería lo que yo elegiría, pero tiene que estar, Claro. o sea, tiene que estar, o sea, no puedo dejarlo fuera. Entonces, bueno, eso es un poco la selección, ¿no? O sea, tenés una caja de papo. Sí, claro. Ah. Claro, ¿Y claro. cuántas cajas son? Y tenemos, eso se van haciendo, en este momento tengo 8 o 10 más o menos, que se van haciendo porque uno va seleccionando un poco, ¿no? Claro. ¿Qué son cuáles, por ejemplo? Y tengo la de Sui Generis con Charlie, con las bandas que tuvo, Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, a mí me marca bastante la década del 80, a mí por mi edad. Tengo de Sumo, entonces bueno, son las bandas que más o menos Los Redondos, o sea, son las bandas que digamos, marcan un cierto hilo, ¿no? Dentro del rock, ¿no? Y por ejemplo, agarremos la caja de Sumo. Sí. Vos entrás al mundo Sumo y ¿qué contás? Y yo trato de vincular un poco lo que a mí me gusta, porque no puedo quedarme fuera siendo el que la hace, pero también trato de lograr que el espectador se sienta un poco vinculado con lo que la caja le va a decir. Ahí vamos a tener las tapas de los discos en chiquitito, vamos a tener los integrantes de la banda, vamos a tener fotos, vamos a tener algún dato, como por ejemplo, en este caso, la puerta de la casa donde vivió Luca y donde falleció, y en la calle Alsina, o sea que es un lugar medio icónico, ¿no? Como un lugar hasta de visita de la gente, con los grafitis que tiene afuera y todo. ¿Va la gente ahí? Claro, porque al ser el lugar donde vivió tan poco tiempo, pero ser un lugar céntrico, entonces Sí. se reconoce la puerta esa y entonces tiene un montón de Estuve en escritos. esa casa, Bueno, con él. Con él, bueno. Y o sea, pocos días antes que se muera. Buah, o sea, ni hablar. Entonces, por ejemplo, yo hice una especie de mini frentecito de eso. Entonces, quien conoce mínimamente la historia de Sumo, tiene esa referencia. Entonces, lo va a apreciar y va a entender qué es esa puerta. No, pues, ¿qué corno es una puerta ahí? No, vos vas a saber que la calle Alsina que estuvo ahí. O sea, el fan o quien quiere mínimamente recorrer va a encontrar esos pequeños detalles. O nombres de los temas, o pedacitos de las letras, o el nombre de la escuela en la que estudió en Escocia. Entonces, son como pequeños focos que quien más sepa se va a vincular más, y quien menos sepa va a tener una especie de pantallazo en una caja que es de 50 por 50, no más, ¿no? Es como mirar por la cerradura de una puerta a ver qué así, encontrás. Una cosa así, en miniaturas y pequeñas cosas. O sea, te pones a leer la historia de Sí, él. veo documentales, escucho digamos, las historias, o sea, después de eso yo tengo que tener y entender qué quisieron hacer, en ese caso, por ejemplo, por qué Luca era así, o sea, ese vínculo con lo adictivo, ese vínculo con las bandas que a él lo marcaron y que les pasó lo mismo, y él casi como que repitió esa misma historia, ¿no? O sea,
si a él le gustaba Joy Division, termina igual que el cantante de Joy Division. O sea, es como que uno va entendiendo un poquito por qué hace los temas que hace, por qué parece que hubiese un enfrentamiento con otras bandas. Entonces, es como que me gusta, no digo estudiar, pero entender qué es lo que estoy haciendo. O sea, no es un simple pegado. Si hay algo que uno puede colocar ahí, tiene que tener algún sentido. Entonces, trato sí de entender qué es, ¿no? Y hay cositas escondidas que pones para algún fan, y hay tipo, sí, uy, mira sí, sí. La idea es esa, o sea, que siempre alguno descubra algo, ¿no? Claro. Descubra algo. Y sí, hay cosas como escondidas. Por ejemplo, en la caja de donde está Sui Generis están ustedes en el escenario del Luna Park con la vestimenta de ese momento. Y entonces sí, vi la película, tuve que tratar de ver las poses y todo para hacer los personajes y que tuviese una realidad, y que el que ve eso puede encontrar, aunque sea microhecho, la escena de una de las canciones que ustedes tocaron. Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Y tiene un recorrido dentro de la caja o está puesto? Hay un cierto recorrido. Hay un cierto recorrido dependiendo la banda. Por ejemplo, el Soda Stereo arranca, digamos, de abajo hacia arriba, entonces sí va habiendo una especie de línea donde arrancaron en Pamper haciendo su primer presentación, o tocaron en Airport, que ahí yo toqué también. Entonces, Airport, que era un boliche que estaba por Cabildo, al fondo, casi Puente Saavedra. O sea que cuando yo vi que ese fue el primer lugar donde tocaron, digo, yo toqué ahí también. ¿Vos tocabas también ahí? Yo toqué las 2-3 veces que toqué con la banda que tocaba, tocamos una vez en Airport. Entonces, ¿al mismo tiempo de la misma época, no? No, un poquito después. Porque ellos querían haber tocado en el 82, no 83, una cosa así, y yo haber tocado en el 91, una cosa así. Pero seguía llamándose igual el lugar. Entonces tenés un cierto recorrido donde vos vas viendo, ¿viste? Bueno, Viña del Mar, después está el disco, entonces tenés un poco una línea hasta el último concierto, y digamos, lo vas recorriendo, por ejemplo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, una especie de sentido de aguja del reloj, ¿no? Y hay otras bandas que no, hay otras que son un poco más caóticas, porque por ahí no tienen un recorrido tan claro, ¿no? Los Abuelos, entonces, no tienen un recorrido tan claro, como más puntual lo que pasó, porque después se desarmó, entonces es como, ahí tenés todo, digamos, mirá y ahí está, ¿no? Como la cabeza de Miguel Abuelo. Claro, exacto. Más o menos. Es más o menos. Claro. Entonces, ahí no tenés un recorrido, sino que tenés una especie de flash, ¿no? Claro. Entonces depende de cada uno. Y lo voy armando en función también de cada una de esas bandas, de la complejidad que tienen y de cómo fue un poco su trayecto, ¿no? ¿Y el tamaño tiene que ver con la historia, la cantidad de historia que tiene adentro, o son todos iguales? No, trato de que sean iguales. O sea, puedo ponerle más elementos o menos, o a veces me cuesta encontrar más elementos porque por eso es más difícil, pero trato de que sean iguales. Para darle un mismo valor en ese sentido, ¿no? Estamos hablando además de, o sea, el objeto chiquitito, Sí, ¿no? sí. Porque trabajás como muy en Sí. miniatura. Vos fíjate que una caja es de 50 por 50, estas, que tienen 5 o 6 centímetros de profundidad, y ahí yo tengo que meter todo. Entonces yo ahí me doy el espacio como para que haya personajes, como para que haya en distintos planos. Entonces, me ayudan los planos, o sea, esa profundidad me ayuda a que en un mismo plano, por ahí superpuesto, hay dos cosas que vos ves, una que tapa un poquito la otra, pero están las dos. Entonces hay como una cantidad que permite más que el tamaño frontal, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? O sea, en el mundo del arte, ¿por qué elegís la miniatura? ¿Tiene algún significado? No, vos sabés que no me puse a pensar eso realmente. En general, los trabajos que hago yo tienen mucho que ver con eso, con la miniatura. Tal vez... ¿Tenías algún bonsai en tu casa? No, pero sabes que sí. Yo, por ejemplo, a mí me quedó muy marcado el tema de los muñequitos que venían en los chocolates. Eso, porque por algo mi abuela me traía, cada vez que venía del trabajo todos los días, me traía un chocolate con el muñequito. Y yo eso, cuando era chico, tenía pilas de esos muñequitos y yo coleccionaba esos muñequitos. En las cajas yo los replico haciéndolos, ya a mi forma y digamos con una cierta personalidad cada uno, pero tiene que ver un poco con eso. Yo, al ser esos personajes chiquitos, un poco digamos, el tamaño o la escala en la que yo jugaba,
tal vez tenga que ver con eso, en recrear una historia que tenga que ver con esos tamaños, ¿no? Porque está bueno cuando uno ve arte, ¿no? Que entienda de dónde viene Sí, claro, claro. el estilo artístico, Claro, ¿no? que en general eso es lo interesante cuando uno puede hablar con el artista que hace, ¿no? Porque todo tiene un porqué cuando vos haces algo. No solamente a veces puede ser por un gusto particular, porque me gusta, que puede ser válido, pero en general tiene algún sentido, tiene algún motivo. Y en general, por lo que yo noto, es algo que te marcó en la infancia muchas veces, ¿no? Claro. Que son los puntos donde vos tenés como una especie de base lisa y plana, y ahí lo primero que impacta, en general, hace una marca muy fuerte. Y cuando esa marca tiene un cierto valor y te marca para bien, en general, en algún lado lo aplicás, y cuando vos haces arte o haces música o haces algo, tiene que tener algo así. Nosotros hacíamos hace unos años un programa en el que yo hablaba de creatividad y todo eso, ¿no? En radio, y cuando teníamos algunos invitados, yo lo que le preguntaba era a qué le gustaba jugar cuando era chico, que tuviese que ver con lo que hacía hoy. Y en general, muchos se sorprendían un poco con la pregunta hasta que empezaban a rastrear y encontraban que siempre había algo de esa infancia, ¿no? que los había marcado y que les daba un poco el hilo para ver lo que estaban haciendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, y era una constante que prácticamente se dio en todas las personas a las que le preguntaba. Y a mí también me pasa, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Estamos con Fernando Ferramosca en distintos Yo le temas. digo Ferramosca. Bueno, como... entonces FF le vamos a decir. ¿No? Está de moda. Claro, estamos en distintos tiempos, yo volvemos. Bueno, o sea, además de la música, ustedes dos tienen otro tema en común. Pero yo le iba a preguntar una cosita antes. A ver. Porque más o menos a mí, viste la tapa de Sgt. Pepper. Ujú. Bien. ¿Tuvo algo que ver los comienzos con eso? Porque la tapa de Sgt. Pepper, pese a que está en un plano, hay Sí. un montón de personajes y objetos y Bueno, cosas así, que me una- hace acordar un poco... Bueno, es que cuadros. ¿viste? Uno siempre generalmente tiene alguna línea de algo que te atrae Claro. o que vos estás más vinculado, Claro. ¿no? En la música puede ser, bueno, sí, yo me baso, la música que me gusta es esta, entonces vos lo ensamblás por ese lado también. Claro. Bueno, a mí el pop Claro. es algo que me llama mucho y me atrae, digamos, en cuanto a lo estético, cómo está conformado. Por ejemplo, a mí me encanta la estética de la Pantera Rosa, del dibujito. Ah, Y Fritz Freleng, el dibujante de la Pantera Rosa, me encanta el estilo que tenía de cómo dibujaba. Está hecho aproximadamente en esa época, en el año 64 a 66, Claro, 68. Bueno, entonces ese tipo de artística es la que me gusta, ese tipo de colores planos, un dibujo, no sé, no sabría cómo describirlo exactamente, pero el que entiende el pop le va a entender del tema. Y un poco el Submarino Amarillo o Sgt. Pepper tienen esa estética que era muy propia de la época esa, ¿no? Claro. O sea, del año en que se hizo. Y a mí es lo que me gusta mucho lo que es la publicidad de la década del 50, ¿no? Ese tipo de cosas son las que me llaman más la atención. Entonces, a partir de eso yo elaboro mi propio estilo, pero tiene que ver justamente con eso. Así que es una visión que va por ese lado exactamente, ¿sí? Fue muy difícil abandonar la arquitectura para dedicarte al arte, que es un trabajo ingrato a veces, ¿no? Mira, la dificultad está en decir, bueno, uno es arquitecto y trabaja profesionalmente de eso, y te volcás a un área donde es mucho más complejo por ahí poderse desarrollar profesionalmente por las dificultades que tiene, ¿no? O sea, el artista siempre está padeciendo un poco de juntar su pasión con la realidad, ¿no? Con el mundo real, que a veces es tan complejo. Por ese lado sí es difícil. Por el lado en decir, bueno, yo me voy a tratar de dedicarme lo más que pueda a lo que a mí me gusta hacer, no. O sea, tiene como dos vías la cuestión. O sea, la dificultad profesional o la dificultad de desarrollarse en el arte sí te da un punto de donde siempre hay una arena movediza, pero el dedicarte a lo que te apasiona hacer y que te guste, que vos sentís que
que podías estar todo el día trabajando y las horas no pasan, en ese sentido te sentís tranquilo, ¿no? Pero bueno, es una decisión difícil, la verdad que sí. ¿Y esa decisión hace cuánto fue? No fue hace tanto, fue hace 10 años más o menos. 10 años. ¿Y la empezaste a mezclar una con otra? No, en ese momento había dejado un poco la arquitectura, me había puesto un emprendimiento y en un momento ¿viste? Te surgen esas preguntas que vos decís, bueno, esto que a mí tanto me gusta hacer, ¿lo vas a probar en serio o no? ¿Te vas a dar la oportunidad de probarlo y ver qué pasa con esto? Bueno, te mirás al espejo y si te decís sí, dices, bueno, tenés que agarrar, plantarte y hacerlo. Y bueno, fue así. O sea, dije, bueno, vamos a tratar de hacer lo más que se pueda y dedicarse lo más profesionalmente posible a todo esto, ¿no? ¿Y cuál fue el primero que hiciste así? ¿O empezó antes de este? No, vos sabés que antes de las cajas tienen un precursor que era, Claro. o sea, a mí el hecho, como yo les contaba, el tema de trabajar con volúmenes me llamó siempre la atención por una cuestión de casi profesional de arquitectura. Entonces empecé haciendo obras que no tenían límites, eran como volúmenes que se iban uniendo, pero no tenían un límite determinado. Y empecé a tener dificultades prácticas, que era que en las muestras eran frágiles y eran difíciles de transportar y de llevar, y eran que se rompían. Entonces digo, bueno, algo tengo que hacer, tengo que poder mantener el estilo, pero no puedo hacer una cosa que no tenga un límite para poder transportar. Es como si vos quisieras componer un tema, y el tema dura 2 horas 46. Claro, decís, sí, claro. Claro, no se puede, igual, pará. Entonces hagámoslo más corto, y hagamos 4 temas o hagamos 5 temas, pero ¿entendés? Entonces había un problema de base que era bárbaro. El transporte, Claro, tenía un problema práctico. Entonces las empecé a acomodar dentro de las cajas para no perder esa idea de volumen, pero que pudiesen tener una posibilidad de transporte y que alguien se la pueda llevar también. O sea, un transportista te metió en caja, digamos. Claro, exactamente. O sea, la verdad que es así. A veces la práctica te acomoda en la obliga claro, sí, exactamente. Es así. Tenemos que contarles a nuestros amigos que nosotros un día estábamos caminando por el Centro Cultural Recoleta y nos encontramos con unas obras que realmente llamaban poderosamente la atención. Eran súper coloridas y súper atractivas y automáticamente nos atrajo tu personalidad. Esa fue la primera serie que hice yo. Ah, ¿sí? Esa fue la primera serie. Se llamaba Micromundis y eran como eso, eran como pequeños mundos chiquititos en cada caja. Y esas salieron, creo que fueron de las que más explosión tenían, porque fue lo primero que hice después de esas cajas, de esas obras sin límites. Entonces, cuando encontré la manera de poder plasmar eso mismo dentro de un espacio limitado, fueron con mucha fuerza. Así que esas que ustedes vieron fueron las primeras que hice, ¿no? Tocaban un tema como era el tema de la ecología, ¿no? Sí, que era también un tema muy controvertido en ese momento. Sí. Yo, en general, cuando yo los temas los decido yo, o sea, algo que no es que me encargan, yo soy bastante irónico, o sea, me gustan esas cosas con un doble sentido, con cierta ironía. Entonces, muchas de esas que siempre tienen como un pequeño mensaje o algo escrito que es medio irónico, ¿no? Entonces, sí, en esas había como una especie de torres gemelas en una de las cajas, ¿no? Que era como si fuera una versión distinta, o también, qué sé yo, algunos mensajes de la compra de tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas como si fueran a futuro, en un mundo así como entre imaginario, ¿no? Y algunas cosas con cierta ironía de la realidad, ¿no? ¿Tenés un tiempo estimado cuánto te lleva hacer una caja? ¿Y haces más de una caja a la vez? Vos sabés que eso es un tema y un problema a la vez, porque también es como armar un rompecabezas. Es como armar un rompecabezas, y además el tema es que yo tengo que limitar un poco el tiempo de disfrute. Como esto para mí es como si fuera un juego. Es eso? Claro, porque para mí es como un juego. Sí. Entonces cuando vos jugás y te pones en el rol de jugar, el tiempo te pasa. Y vos en algún punto tenés que entrar a decir, pará, yo estoy armando una obra, estoy armando una caja, tiene que tener un tiempo, no me puedo tomar
Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Ves? Claro. Entonces, en algún punto tenés que salirte del switch, ¿viste? De estar jugando y ponerte, no a seguir ubicando las piezas en distintos lugares, y decir, bueno, concretamos. Hay que terminar. Hay que terminar. ¿Entendés? Entonces, eso a veces te hace replantearte un poco el tema de los tiempos. Y entonces vos me decís, ¿cuánto te lleva? Y depende, o sea, yo tengo que, a veces la idea te sale fácil y vos la entendés y vos decís, bueno, concreto, y otras veces das vuelta y girás más. Pero en general no hago dos a la vez diferentes, salvo que en las que tienen como piezas